Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Experimentos. Si te gusta esta luz LED de discoteca que estamos viendo, pues está hecha con cartón y 4 cosas que tienes por casa casi seguro. Lo único que puede ser que no tengas es una tira LED, pero eso es bien barato, no os preocupéis. Aquí vemos que el material principal, al menos para la construcción del armazón de esta luz de discoteca, es el cartón. Se puede hacer con madera y se puede hacer con otros materiales mucho más duraderos, pero como esto es simplemente un prototipo, pues lo hice con cartón. Lo he hecho todo como muy a la ligera, realmente es una invención mía y he cometido muchos errores que durante el vídeo vamos a ir viendo y subsanando, pero al final, como habéis visto al principio del vídeo, ha sido un proyecto pues muy chulo que realmente funciona. Lo que estáis viendo es que estoy cortando en estos momentos una jeringuilla. ¿Para qué? Para anclarla a un motor reductor, porque esto es lo que va a hacer el movimiento de rotación en horizontal, porque esto tiene dos tipos de movimiento: el horizontal, digamos que va a girar el cilindro luminoso, y luego el propio cilindro luminoso que va a girar sobre sí mismo, así que tiene que tener dos motores y es lo que hemos hecho. Luego nos daremos cuenta que el peso de la parte superior va a ser muy grande y tendremos que mejorar lo que es esa base de rotación, pero inicialmente ahí lo tenemos. Ponemos silicona caliente en el motor reductor y ahora vamos a poner los laterales donde va a ir apoyado el cilindro, que también cometemos ahí otro error. Lo dicho, es que todo lo hice un poco como, bueno, así de primeras, pero simplemente si queréis replicar este proyecto, esperaros y ver todo el vídeo y más o menos coger el diseño que al final quedó. Para la luz, como he dicho, vamos a usar tiras LED, realmente solo una tira LED de 5 metros. Es súper barato, realmente hace años esto costaba un montón de dinero, pero en la actualidad es muy barato. Os dejaré el enlace a un paquetito que he visto en AliExpress que está muy bien de precio, es similar a este. Es aconsejable que tenga mando a distancia para poder cambiar los efectos luminosos, pues la tonalidad, los ritmos, bueno, todo eso. Llevo unos cuantos programas ya preparados y bueno, pues creo que es algo indispensable. Vamos a alimentar todo el circuito, bueno, todo el circuito LED a 5 voltios, que es a lo que funciona, con una power bank. Vemos que funciona el mando a distancia, recibe la señal con el sensor de infrarrojos, por lo tanto perfecto. Ahora queda fijarlo en el cilindro. Yo, como esto es un prototipo, no le voy a quitar el protector este del pegamento que lleva y simplemente lo fijaré un poquito con silicona caliente y le voy a dar vueltas. Eso sí, el cilindro tiene que ser a la medida, en este caso esos 5 metros cubren perfectamente el cilindro. Esto yo ya lo medí en su momento y todo, pero bueno, hacer las pruebas y ya está. Y haciendo el primer test se ilumina perfecto. Realmente es que los colores son súper chulos y hace bastante luz. Aquí es que tengo un par de focos para iluminar la mesa de trabajo, pero a oscuras es una locura. Vale, vamos a hacer una ventanita para meter por dentro del cilindro lo que es la power bank de alimentación. Así que bueno, pues hay sitio suficiente, pero también cometo un error que luego veremos. Es que, bueno, ahí ponemos una cita para poder abrirla sin problema y cuando se acabe la batería de la powerbank simplemente la sacamos y la volvemos a cargar. Bueno, como veis, puse la powerbank en un lateral y muchos de vosotros diréis, ostras, pues esto cuando gire, evidentemente el eje, el peso va a estar descentrado y va a empezar eso como a dar sacudidas. Y sí, efectivamente las va a dar, como vais a ver dentro de un momento, pero también hubo solución para ello. Bueno, vemos que está bien, funciona, es totalmente operativo, así que empezamos ya a hacer el montaje entre el cilindro y su base. Vamos a necesitar para ello un eje, que usaremos un palito de estos de madera y un plastiquito similar que justo sea del diámetro entre el eje del motor y el eje de madera del cilindro para que vaya dando vueltas. Ahí ponemos el motorcito, tenemos que hacer un poquito más grande el agujero y esa distancia
vaya, lo medí mal, otro error, si es que claro, si es que no se puede hacer las cosas sin pensar antes. Así que vamos a tener que ganar un poquito de espacio simplemente haciendo una especie de separadores. Por suerte, como todo es así de cartón y silicona caliente, el hacer y deshacer es súper sencillo. Vale, una vez ganado el espacio, ya ponemos el eje en su sitio, el motor en su sitio también, y el sobrante lo cortaremos. Primero ponemos silicona caliente, también para que el cilindro no se desplace de lado a lado. Y ahora sí, quitamos el sobrante del eje, pero tenemos un problema, el motor está estropeado. El motor reductor que hace girar el cilindro está roto, así que tengo que buscarme la vida y conseguí, bueno, tenía por casa este otro motor e hice una polea, así que voy a hacer yo el motor reductor. Simplemente pues con la polea del motor, que es chiquitita, haciendo girar una polea mucho más grande, le restó revoluciones. Vamos a ver qué tal el invento. Esto, el problema que tiene es que va a aumentar el peso de la parte superior de la luz de discoteca, y recordemos que en la parte inferior hay una jeringuilla que está conectada a un motor reductor chiquitín que va a girar todo el conjunto de arriba, así que lo más seguro es que también tengamos problemas por ese lado. Pero bueno, por ahora vamos solventando y capeando todos los inconvenientes que nos están saliendo. Bueno, la parte del cilindro creo que ya está más o menos terminada, resta poner la goma elástica y alimentar, a ver si gira, y ahí nos damos cuenta que empieza a dar los bandazos por culpa de la powerbank que está descentrada, así que bueno, pues tengo que cambiarla de sitio. En vez de dejarla en un lateral, la voy a dejar pegada al eje, y de esta manera estará todo más centrado, y ahí, bueno, pues sigue dando un poco de bandazos, pero mucho mejor. Vale, ahora tenemos el problema que todo pesa mucho para la sujeción que tiene, así que he hecho con ayuda, o bueno, usando la plantilla de la propia carrucha esta de los diodos LED, una especie de aro que va a apoyar y quitar un poquito de revoluciones y eso, porque tendrá fricción, pero no hay problema. Como tenemos dos motores, uno por cada movimiento, el de girar la base y el de girar el cilindro, voy a poner de baterías un par de estas de 18650 en paralelo. Siguen dando 3,7 voltios, pero dan mucha más intensidad, por lo tanto tendrá bastante más autonomía, y como esto es una cosa que puede estar a lo mejor 6 horas de fiesta dando vueltas, bueno, pues no quiero que se me quede tirado, así que con estas dos baterías irá más que sobrado. Le voy a poner un interruptor, así cuando quiera que esté encendido o apagado simplemente tengo que pulsarlo y ya está. Y más o menos la extracción eléctrica, como veis, es bien sencillita: interruptor, motor, baterías y ya está, o sea que no tiene más secreto. Y el T01, ya sabéis, vamos a ver si funciona. Ahí damos a la luz y perfecto. Como ves, yo lo he hecho con cartón porque es un prototipo, pero si a ti te gusta lo puedes hacer en madera, que también va a ser súper sencillo y barato de hacer, y realmente, como ves, en el techo queda genial. Así que bueno, ya no tienes excusa para ser el anfitrión de una super velada gracias a esta luz de discoteca by Llega Experimentos.